Un iceberg vendría a ser este tipo de imágenes, las cuales se usan en internet para exponer distintos casos. En la parte de arriba se encuentran casos más conocidos y tal vez menos perturbadores, y en la parte de abajo se encuentran los casos más desconocidos y bueno, obviamente más perturbadores. Este punto se refiere a un mito sobre los Simpson, ya que en un capítulo de esta serie se hizo un chiste sobre Perón y los presuntos desaparecidos de antes de la dictadura militar. Y bueno, la gente creía que debido a este chiste, este capítulo no sería transmitido en Argentina, pero en realidad esto es mentira, debido a que el capítulo sí lo pasaron, aunque este sí fue censurado en sus primeras transmisiones. Pero no hay que tomarle demasiada importancia, ya que esto es algo bastante común en Telefe. Para los que no sepan, el Aran San Juan fue un submarino de ataque de fabricación alemana que sirvió desde 1985 hasta su naufragio a finales de 2017. El 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar argentino con 44 personas a bordo, 43 hombres y una mujer. La Armada Argentina perdió contacto con el submarino cuando se trasladaba a Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del Golfo San Jorge. Posiblemente la causa de su hundimiento fue una implosión. Entonces, este punto se refiere a un documento de la Armada Argentina que revela el hecho de que el Aran San Juan fue enviado a una zona militarizada, bajo el control exclusivo de los británicos, donde las Fuerzas Armadas Navales y Aéreas del Reino Unido, Chile y Estados Unidos estaban. Y bueno, se da a entender que se realizaron maniobras militares. Según esta leyenda, difundida por el docente Rolando J. López, a mediados del año 1945 se podía observar en las noches tormentosas cómo aparecía en las vías del ferrocarril el jugador, situado a unos 40 metros de allí, una luz de gran tamaño e intenso poder que por sus características parecía que la luz resoplaba como una locomotora, daba la impresión de ser un tren en marcha. Para comprender, entre 1908 y 1909 se produjo el asesinato de un jugador, el cual había sido sorprendido haciendo trampas en el juego de naipes con el que había estafado a numerosos obreros que trabajaban en la construcción de las vías. Su asesinato fue una venganza, y como se ignoraba su identidad, no se sabía su nombre, por eso se le llama así. Este punto se refiere a que en 2015 Nisman era este fiscal que saldría a hablar y decir que tenía información que comprometía a Cristina Fernández de Kirchner con el atentado más grande de la Argentina, o sea el de la AMIA, en el cual en la AMIA hubo un atentado donde se usó un coche bomba y desgraciadamente fallecieron 86 personas. Días después de Nisman haber dicho esto en contra de CFK, se lo encontró en su baño sin vida. Presuntamente fue un suicidio, pero muchas personas afirman que fue un asesinato. Todo el mundo sabe que Sudamérica fue el refugio de los nazis, y en esto se destacaba Argentina. Es por eso que muchos aseguran que Hitler no murió, sino que vino acá a Argentina y se refugió en la Patagonia, hasta luego trasladarse a Paraguay y morir en los 70. Este punto se refiere a los presuntos avistamientos de ovnis en este cerro, pues muchas personas afirman haber visto luces misteriosas y además supuestamente tiene una famosa energía extraña, pero esto es más una leyenda que un hecho. La torre fue construida en 1906 a pedido de Eduardo Talero. El abogado y escritor quería, según la historia oficial, un lugar tranquilo y alejado para poder escribir, pero otras historias indican que la casona, de nombre La Zagala, fue edificada para resguardar el secreto de un amor hacia una mujer. Según relatos de gente que entró a ese lugar años después, una especie de dama de blanco se les aparecía durante las noches. Algunas personas sostienen que la idea de la famosa cifra de los 30.000 desaparecidos, que actualmente está en la memoria colectiva de todas las personas, es una mentira. Estos afirman que en realidad fueron 6.000 o 7.000, aunque esta idea también fue propulsada por el actual presidente argentino, el cual afirma que fueron 9.000 desaparecidos. Este punto se refiere a que muchos sostienen el hecho de que el puntaje fue pactado por el gobierno de ese entonces para poder encubrir lo que la dictadura militar estaba haciendo dentro del país. Además del canto de desamor y las drogas,
Se dice que frases como hace frío y estoy lejos de casa, o tengo un cohete en el pantalón, y sobre todo, yo me pregunto para qué sirven las guerras, hacen entender que la letra habla de la guerra de Malvinas, ocurrida un año antes del lanzamiento de la canción, aunque esta y todas las interpretaciones fueron rechazadas por el propio Andrés Calamaro, el cual señala que es simplemente una canción sobre una chica que lo dejó esperando. Este punto va a sonar muy tonto, pero se refiere a las presuntas apariciones de ovnis en Paraná. Para los que no sepan, un ovni es un ovni, pero del agua. Es el nombre con el que se conoce a Telesfora Santillán. Era una joven de Santiago del Estero, conocida por su gusto por la danza, que murió incinerada en un incendio durante el siglo XIX. Luego de su muerte, la gente la convirtió en alma en pena y alma milagrosa. Es un espíritu familiar devora hombres. En Argentina existen muchas versiones, pero la más conocida lo da a conocer como una clase de criatura demoníaca que le gusta hacer tratos a cambio de almas. Incluso se le atribuye algunas desapariciones de la última dictadura. El Nahuelito es una supuesta criatura que se reportó su avistamiento en el lago Nahuel Huapi, de ahí su nombre. Es una criatura con características típicas de los dinosaurios y bastante parecido al monstruo del lago Ness. Es, en la narrativa folclórica argentina, un espíritu femenino que viste de blanco y que se le ve vagar en áreas rurales, generalmente asociada con alguna leyenda local de trasfondo trágico, como la pérdida de un hijo o alguna clase de traición sentimental. A algunos les recordará a La Llorona. También conocida como el fantasma dentro del foco, consiste en la aparición nocturna de una luz brillante que flota a poca altura del suelo. Esta puede permanecer inmóvil, desplazarse o en algunos relatos, perseguir a gran velocidad al observador. Pocos días después de ser enterrado al lado de su madre, el 18 de agosto de 1977, en el cementerio Forest Hill, un hombre similar a él compraría un boleto de vuelo hacia Buenos Aires. Es un ser mitológico de Santiago del Estero. Según se dice, esta era una mujer que cometió incesto. En castigo a esta conducta, ella habría sido maldecida por Dios, a quien la habría convertido en una mula que arrastra unas cadenas pesadas. Este es probablemente uno de los mayores psicópatas argentinos, el Petizo Orejudo. Nacido el 31 de octubre de 1896, fue un asesino en serie que comenzaría con sus crímenes con la módica edad de 7 años, pues en el año 1900 el petizo intentaría asesinar a 2 bebés, uno de 23 meses y otra de 18. Su modus operandi sería engañar a los infantes, para después llevarlos a terrenos baldíos y ahí golpearlos. A su primera víctima la golpearía con las manos, pero a la segunda la agarraría directamente a pedradas. En ambos casos los encontró un policía, y este detendría la situación antes de que sea demasiado tarde. En la segunda de estas sería arrestado, pero sería liberado esa misma noche por según ser muy joven. En 1906, cuando tenía 9 años, llevaría a cabo su primer asesinato. Este sería una niña de 3 años. Usaría las mismas tácticas manipulativas, pero en este caso no solo la golpearía, sino que la estranguló y enterró viva. En 1908 intentaría asesinar a un niño de 2 años. Lo llevaría a una bodega donde lo intentaría ahogar. Por suerte, el dueño de la bodega los vio y lo intentó parar, pero el orejudo le mintió diciéndole que en realidad él estaba intentando ayudar al niño y unos días después le quemaría los párpados a otro niño. El petizo, el cual ya había sido arrestado 2 veces, la última haciendo que lo internen en un reformatorio, parecía no tener posibilidad de cambiar, y seguiría cometiendo asesinatos, y ahora también era un pirómano. El caso que más se suele recordar sería el de una niña de 5 años, la cual el petizo la prendería fuego y la dejaría agonizando por 2 semanas hasta su muerte. El 3 de diciembre el petizo asesinaría a Gesualdo Giordano, de nuevo utilizando su mismo patrón. Niño de 3 años, lo manipuló para darle supuestos dulces y lo terminaría asesinando en la Quinta Moreno, donde lo metería a la fuerza, lo torturaría y finalmente lo asesinaría clavándole un clavo de 4 pulgadas en su cabeza.
Un dato realmente triste sobre esta historia es que el padre de Gesualdo se encontró al orejudo a la salida de la Quinta Moreno, y ahí le preguntaría si había visto a su hijo. Este le diría que no tenía ni la menor idea. Su padre no sabía nada de él, y el orejudo, con su cinismo, le diría que vaya y haga la respectiva denuncia. Mientras Gesualdo yacía semi-moribundo adentro de la Quinta Morenos. Finalmente, después de todos sus crímenes, sería encarcelado y pasaría todo el resto de sus días tras las rejas, hasta morir en 1944. Un hombre suizo que vive en Salta construyó un omnipuerto para eventuales aterrizajes de extraterrestres en este planeta. Se trata de una estrella de 36 puntas y 84 metros de diámetro, con una más pequeña en el centro. Es el nombre por el que se conoce el plan de coordinación de operaciones entre las cúpulas de las regiones dictatoriales del Cono Sur de América. Con ayuda de la CIA de los Estados Unidos, fue llevado a cabo entre las décadas de 1970 y 1980. Esto era para que los países que estén en el área de influencia de Estados Unidos no se vuelvan comunistas. Aunque en realidad esta no fue más que una campaña de represión política apoyada por los Estados Unidos, la cual no solo contenía operaciones de inteligencia, sino también el asesinato de opositores. Es una especie de duende o espíritu de la mitología guaraní. Este mito es propio del acervo cultural de Paraguay, del litoral argentino, sur de Brasil y noroeste de Uruguay. Puede llegar a ser tanto amigo como enemigo del hombre, según la conducta de este. Se cuenta, el hombre que quiera tener de aliado a este duende puede dejar ofrendas por las noches como tabaco, miel, caña, etc. Generalmente, la gente del campo le pide favores tales como hacer crecer los cultivos en abundancia, cuidar de los animales del corral, entre otros. Pero, después de pedirle un favor, no deben olvidarse de hacer la misma ofrenda todas las noches durante 30 días, porque si lo olvidan, despertarán su furia. La teoría de la manipulación en el caso de María Soledad Pomar, quien fue asesinada en 2004 en Argentina, se refiere a la sospecha de que pudo haber sido influenciado por manipulaciones en la evidencia, presiones políticas y sociales, falta de transparencia en la investigación y proceso judicial, y la posible implicación de personajes públicos. Estas especulaciones han surgido debido a la percepción de que el sistema judicial podría haber estado sesgado, lo que ha alimentado la desconfianza y las dudas sobre la verdadera naturaleza del caso. Juan Bautista Cabral era un soldado de origen afrodescendiente que se destacó en la batalla de San Lorenzo durante la Guerra de Independencia. Según la tradición, Cabral, de origen humilde y probablemente de ascendencia africana, sacrificó su vida para salvar al general José de San Martín en el combate, lo que lo convierte en un héroe nacional. Esta referencia a su color de piel subraya la diversidad étnica en la historia argentina y el reconocimiento de la contribución de personas afrodescendientes en la lucha por la independencia. La teoría de que Uruguay es un país ilegítimo sostiene que su independencia fue resultado de intereses externos, especialmente de Brasil y el Imperio Británico, quienes habrían impulsado la creación de un estado tapón para evitar conflictos entre Argentina y Brasil en el siglo XIX. Según esta visión, Uruguay no surgió de un genuino proceso autodeterminativo, sino como una construcción artificial para servir a intereses geopolíticos de potencias extranjeras, cuestionando así lo legítimo de su existencia como nación independiente. Este punto se refiere a un caso que recientemente en Reddit se hizo popular. La historia va, según el mismo usuario, de esta forma. Estaba yo con la computadora en la cocina, a las 4 m aproximadamente, y ¡pum! Se mueve toda la puerta y las ventanas como si alguien les hubiera pegado y estuviera intentando entrar. De hecho, eso fue lo primero que pensé yo que estaba pasando. La puerta se onduló de tal forma que, imagínense, que era como si alguien con las dos manos le hubiera pegado muy fuerte. Voy a ver el resto de las habitaciones de la casa y todos durmiendo. Yo pensando, la puta madre, qué verga fue eso. Y no pude contarle a nadie.
Reviso el patio y nada, estuve totalmente desconcertado y preocupado por el ruido hasta que a los 20 minutos, más o menos, se escuchan sirenas, pero todavía no veía nada en las noticias, ni en Twitter, ni en ningún lado. La sirena sirve para hacerme entender que había pasado algo, en serio. A la mañana siguiente se revela lo que había pasado. Un hombre se suicidó haciendo explotar su casa. La llenó de gas con unos tanques, se puso al lado de una trafi que estacionó dentro de su casa y se pegó un tiro en la cabeza para que con el chispazo toda la casa junto a la trafi explotaran. Por suerte la trafi no explotó, pero todo el resto de la casa voló en pedazos. Lo curioso de este hecho es que al investigar más me di cuenta de que existen muchísimos casos similares y solo en Argentina. Por cierto, si puse imágenes de ejemplificación en el video, fueron hechas por el mismo usuario del Reddit. Esta es una teoría conspirativa que se basa en literalmente una exageración de propuestas para la migración judía. Esto termina derivando en que, según los creyentes de esta teoría, hay un plan para establecer un estado judío en partes de Argentina y Chile. Esto no es más que una justificación usada por la extrema derecha para atacar instituciones judías, como por ejemplo el panfleto hecho por el abiertamente antisemita Walter Allende, o como se pronuncia su apellido, donde este literalmente relacionaba las inversiones y adquisiciones de tierras en el sur argentino por parte de ciudadanos extranjeros, en su mayoría de ascendencia judía, con la supuesta ejecución del plan, lo que alimentaba una paranoia nacionalista y xenófoba. Esto no serviría más que para propulsar la teoría, siendo él el padre de esta. Obviamente, la teoría detrás del Plan Andinia no es más que una teoría y un montón de textos llenos de antisemitismo. Porque no sirve. Ya la prueba la tiene usted que el ministro de Salud y Acción Social hace 2 años exactamente, en julio de 1986, tuvo que batirse en contra de este fantasma y fue un asunto que no tuvo sentido, mijo. Es una cuestión batida entonces artificiosamente. Ojalá algún día se descubra una cuestión similar. Está en la etapa experimental, puramente experimental. Nos remontamos al año 1982 y 1983. Cuando se cree que el doctor Juan Carlos Vidal empezó a administrar una sustancia llamada crotoxina, derivada del veneno de una serpiente cascabel. El único registro para ese momento de este milagroso descubrimiento sería una monografía de la cual Vidal era coautor. Tiempo después, 3 médicos le pedirían a Vidal que les proporcionara tal medicina, para tratar a pacientes con cáncer de forma experimental. Es entonces que en julio del 86, la noticia se difundió, pues los 3 médicos ya mencionados saldrían en el programa de comedia La Noticia Rebelde a comentar este hecho. Y pasó lo obvio, muchísima gente se empezaría a aglomerar en el Instituto de Neurobiología, donde estaba el laboratorio de Vidal. El director del instituto estaba al tanto de los experimentos y los permitía, ya que supuestamente el Ministerio de Salud los habría permitido también. De lo que no estaba al tanto el director es que esa aprobación nunca existió. Es entonces que se descubre que todas las pruebas y experimentos relacionados a la crotoxina no tenían ninguna clase de rigurosidad médica. Una cantidad de 83 pacientes estaban recibiendo este tratamiento de forma casi clandestina. Además, de los 3 médicos que también estaban en el experimento, solo uno era oncólogo. Los otros 2 no. Es entonces que se optó por suspender el suministro de crotoxina. ¿Qué harían los médicos? Armarían un super quilombo, ya que irían a denunciar que Travisani, el director del instituto, les prohibió suministrar la sustancia y utilizarían como base de la denuncia e investigación la monografía de Vidal, la cual cabe destacar que está completamente llena de hechos manipulados y editados para mostrar un falso funcionamiento en la crotoxina. Además de la denuncia en el CONICET, los médicos decidieron hacer público todo lo acontecido en distintos medios de comunicación. Es entonces que las protestas comienzan y empezarían las teorías como que el gobierno estaba ocultando los verdaderos resultados para su beneficio y fomentar una suerte de mercado negro para la crotoxina. Además, que un ministro decidiría prohibir la crotoxina, pero esto no pararía para nada el conflicto. Así que durante 7 años se investigó los beneficios anticancerígenos del medicamento. En ninguno se demostró ninguna clase de efectividad.
Y es importante destacar que hubo cierto quilombo en ese momento porque algunas personas iban a recibir crotoxina y otras no, y no pasó no sé qué cosa, pero todo esto deriva en que todo aquel que no tenga resultados favorables con el tratamiento convencional y no tenga ninguna clase de alergia o algo similar puede acceder a este medicamento, aunque al final todo esto relacionado con la crotoxina solo se quedó estancado. En 1926, mientras trabajaba en Bolivia en la búsqueda de minerales utilizando un aparato de mi invención, noté algo curioso. Cuando conectaba el mecanismo y este se ponía en funcionamiento, se producían lluvias ligeras que me impedían trabajar. Me llamó la atención el fenómeno y consideré que esas pequeñas lluvias podrían ser originadas por la congestión electromagnética de la radiación de mi máquina en la atmósfera. Modifiqué la constitución y potencia del mecanismo, combiné metales radiactivos y reforcé el poder de las sustancias químicas. La máquina de hacer llover es el invento de Juan Baigorri Velar, el cual consistía en una caja del tamaño de un televisor de 14 pulgadas, una batería eléctrica y 2 antenas de polo negativo y positivo. Estas antenas se encargaban de dirigir las emisiones electromagnéticas que, según Juan, provocaban la congestión atmosférica y posteriormente la lluvia. Tiempo después, para probar el funcionamiento de su invento, fue a Santiago del Estero, el cual estaba pasando por una de sus mayores sequías históricas. No consiguió mucho más que nublar el lugar, pero posteriormente mejoraría su máquina, volvería a intentarlo y se calcula que tras 55 horas de funcionamiento generó una lluvia de 60 milímetros en capital. El rechazo de Baigorri a patentar su máquina o revelar su mecanismo hace sospechar que el invento podría ser un fraude científico. Eduardo Piacentini considera que en el mejor de los casos el aparato de Juan podría ser capaz de detectar la lluvia, pero no provocarla. También una persona con la que se encontró en disputa, el creador de la máquina de hacer llover, fue Alfredo Galmarini, el cual calificaría este aparato de parodia. Esto provocaría el enojar de Juan y él, el 30 de diciembre de 1938, habría confirmado que entre el 2 y el 3 de enero habría una lluvia. Este estaba tan seguro de su artefacto que le enviaría un paraguas a Alfredo Galmarini días antes de la pronosticada lluvia. Y tal y como se dijo, el 3 de enero hubo lluvia. Esto no haría más que volver loca a la gente, ya que la máquina de hacer llover había sido confirmada y era argentina. Actualmente el paradero de la máquina de hacer llover es algo indefinido, ya que no se tiene ninguna clase de información de esta. Es literalmente los media. Algo curioso es que el día de la muerte de Baigorri llovió. El 9 de septiembre de 2007 sería clausurada una pizzería del municipio bonaerense de Ituzaingó, porque, como dice el título, rellenaban las empanadas con carne molida de perro. La pizzería French tendría una expansión sanitaria donde se encontrarían 2 perros sin cabeza. Supuestamente la carne de estos sería utilizada para la comida, específicamente para las empanadas del local. En junio de 1987, el Partido Justicialista recibió una carta donde se afirmaba que el emisor de este texto robó las manos de Perón y algunas pertenencias del ya difunto, el cual habría muerto 13 años antes del incidente. Tras confirmarse que el robo sí se había llevado a cabo, una investigación empezaría. Alrededor de esta también se crearía una teoría, debido a que muchos de los investigadores habrían muerto en condiciones inusuales, derivando en que se crea que fueron asesinados. Hay pruebas que señalan que el robo pudo haber tenido algún tipo de apoyo de los servicios secretos argentinos, ya que los ladrones utilizaron una llave para entrar al mausoleo. En 1994 se reabre la investigación al encontrar un juego de llaves del cementerio en la comisaría 29, y en 2008 se roba el expediente de la investigación de la casa del juez que lo tenía a su cargo. Así que todo este caso actualmente está en una incógnita que parece nunca tendrá respuesta. Obviamente hay millones de teorías más, pero casi todas siguen el mismo hilo de las ya mencionadas. Isaac Rojas fue uno de los líderes principales de la Revolución Libertadora, el golpe militar que derrocó el peronismo en 1955, y Evita era la esposa de Juan Domingo Perón y una figura clave en Argentina.
Bueno, este rumor inicia por allá en los momentos de la dictadura militar. Se cree que es más una clase de intento de desprestigiar el legado de Eva Perón, creado por los enemigos políticos, debido a que este en gran parte carece de pruebas históricas. Lo que más termina desprestigiando esta teoría es que Eva Perón falleció en 1952, 3 años antes del golpe de estado de Rojas, por lo que la posibilidad de una relación romántica entre ambos también se convierte en históricamente improbable. Un día en que menos lo esperábamos, se nos presenta un hombre de estatura casi gigantesca. Estaba en la playa casi semidesnudo, cantando y danzando al mismo tiempo, echándose harina sobre la cabeza. El comandante envió a tierra a uno de los marineros con orden de que hiciese la misma demostraciones en señal de amistad y paz. Lo que fue tan bien comprendido que el gigante se dejó tranquilamente conducir a una pequeña isla a que había abordado el comandante. Yo también con varios otros me hallaba allí. Al vernos manifestó mucha admiración y levantando un dedo hacia lo alto, quería sin duda significarnos que pensaba que había descendido del cielo. Este hombre era tan alto que con la cabeza apenas le llegábamos a la cintura. Era bien formado, con el rostro ancho y teñido de rojo, con los ojos circulados de amarillo y con 2 manchas en forma de corazón en las mejillas. Sus cabellos eran escasos, parecían blanqueados con algún polvo. Su vestido, o mejor su capa, era pieles cosidas entre sí de un animal que abunda en el país. Según tuvimos ocasión de verlo después, este animal tiene la cabeza y las orejas de mula, el cuerpo de camello, las piernas de ciervo y la cola de caballo, cuyo relincho imitaba. Este hombre tenía también una especie de calzado hecho de la misma piel. Llevaba en la mano izquierda un arco corto y macizo, cuya cuerda, un poco más gruesa que la de un laúd, habría sido fabricada de una tripa del mismo animal, y en la otra flechas de caña, cortas, en uno de cuyos extremos tenían plumas, como las que nosotros usamos, y en otro, en lugar de hierro, la punta era una piedra de chispa, matizada de blanco y negro. De la misma especie de pedernal fabricaban utensilios cortantes para trabajar con la madera. Los patagones eran este pueblo de gigantes que apareció en los primeros informes europeos sobre lo que actualmente se conoce como Patagonia, región que obtuvo su nombre por este pueblo. Se cree que el texto que les leí recién está un poco exagerado, pero aún así se reconoce que la gente de este pueblo medía de promedio 2 metros, lo cual es un montón teniendo en cuenta que los otros grupos apenas pasaban del 1,80 m. Esta es la película argentina más larga y una de las más largas de la historia, durando un total de 14 horas, la cual, según su sinopsis, se trata de 2 historias. En la primera, una excavación en el interior de Argentina desencadena la maldición de una momia. En la segunda, una pareja de cantantes se reúne para actuar después de mucho tiempo, mientras una mujer se inyecta veneno de escorpión con fines misteriosos. Era una noche clara y de cielo estrellado, con escasa nubosidad, en la base naval argentina Decepción, situada en la isla homónima. El 3 de julio de 1965, un grupo constituido por 17 personas fueron testigos del avistamiento de un objeto que se presume ser un ovni. Pero no hay pruebas más allá de este relato. Este punto se refiere a la base espacial que tiene China en Neuquén. Esta en sí no tiene nada de malo, pero un mar de teorías está detrás de ella debido a que no está bajo ninguna clase de supervisación gubernamental. En los 80s, las Fuerzas Armadas Argentinas estarían desarrollando un misil que tenía una capacidad de 150 kilómetros y estaba diseñado para ser utilizado como sistema de defensa. Su desarrollo fue principalmente experimental y no se llegó a producir en grandes cantidades, pero la historia no termina ahí. Un tiempo después, se llevaría a cabo su segunda versión, la cual era una evolución de la anterior, casi 7 veces más capaz que su predecesor. Este proyecto involucraba colaboración con países como Egipto e Irak, y tenía tanto fines militares como civiles.
Sin embargo, enfrentó presiones internacionales, especialmente de Estados Unidos y Europa, por su uso potencial como arma de destrucción masiva. En 1990, Argentina canceló el proyecto como parte de un acuerdo con Estados Unidos y otros países, abandonando el desarrollo de este tipo de tecnologías. Pero se dice que si el desarrollo de este se hubiera concluido, hubiera ayudado a Argentina a tomar un control casi total del territorio americano. En 1982, en Olavarría, la selección de la URSS se enfrentó en un amistoso a Loma Negra, como preparación para el Mundial de España. El 17 de abril se llevaría a cabo y sería un antes y un después para el equipo de la URSS, ya que perderían su racha de 18 partidos ganados por un gol de Mario Usillo, quedando como una anécdota chistosona de un año el cual fue bastante sufrido para la historia argentina. Es el nombre del plan para conquistar el territorio chileno en 1978. En el contexto de una grave crisis diplomática entre ambos países, el conflicto se originó por la disputa territorial sobre las islas del Canal Beagle, ubicadas en el extremo sur del continente, cerca del Cabo de Hornos. En 1977, la Corte Internacional de Justicias de La Haya falló a favor de Chile en relación a la soberanía de estas islas. Sin embargo, Argentina rechazó el fallo y durante 1978 las tensiones entre ambos países alcanzaron su punto máximo. Ante la posibilidad de un conflicto armado, el gobierno argentino, bajo el régimen militar de Jorge Rafael Videla, ordenó la implementación de la Operación Soberanía, que tenía como objetivo invadir Chile y ocupar las islas en disputa. Pues en el contexto de ese momento estábamos en la última dictadura militar, la cual históricamente es un momento bastante complicado, teniendo cosas como la pérdida de las Malvinas o la operación ya mencionada. El conflicto estuvo a punto de desencadenarse en una guerra en diciembre de 1978. Las tropas de ambos países fueron movilizadas y estaban listas para el combate. Sin embargo, la intervención del Papa Juan Pablo II ayudó a evitar este enfrentamiento. El Papa ofreció mediar el conflicto, lo cual se llevaría haciendo un acuerdo de paz y amistad en 1984, que resolvió la disputa pacíficamente, reconociendo la soberanía de Chile sobre las islas. El 17 de septiembre de 1999 se recuerda como el inicio de uno de los episodios más complicados en lo político policial, pues la mañana anterior un trío de ladrones entrarían en el Banco Nación de Villa Ramallo, con la intención de robar el tesoro del banco. Un testigo llamaría a la policía. Se dice que, al momento de llegar la policía, un auto estacionado afuera se iría echando chapas. A la noticia de que ya había llegado la policía, los ladrones tomaron 6 rehenes en total, donde se podrían encontrar al gerente del banco. En este momento comenzaría la negociación, pues en el banco solo se encontraban 30.000 pesos y poco más de 100.000 en el tesoro. Los ladrones solicitaban una llave y clave para abrirlo. Se dijo que además del dinero, buscaban unos documentos guardados en la bóveda. Las negociaciones se vieron estancadas hasta las 21 horas, cuando los ladrones dejaron ir a 2 rehenes y posteriormente soltarían a uno a cambio de la última llave, aunque todavía les faltaba la clave. Es entonces que el presidente del Banco Nación de ese tiempo, Roque Macarone, diría que el juez de San Nicolás, Carlos Villafuerte Russo, fue el único jefe operativo el cual estuvo pendiente las 20 horas que duró el robo, y disponía de la llave, la cual eran capaces de entregar para mantener y salvar todas las vidas posibles. Las negociaciones continuaron mientras los rehenes se comunicaban telefónicamente con varios medios televisivos. A la madrugada, mientras Martín Saldaña, uno de los ladrones, conversaba con el mediador, sus cómplices salieron con los rehenes en un automóvil Volkswagen Polo, propiedad del gerente del banco, Carlos Chávez, el cual cargaba con un pan de explosivos Totril en el cuello. Al lado tenía a uno de los ladrones junto a su esposa, Flora Lacabe, la cual estaba siendo utilizada como escudo humano. Atrás iba un asaltante más y el contador del banco, Carlos Santillán, el cual también era utilizado como escudo. Al salir el auto, los 2 ladrones y 3 rehenes que estaban siendo utilizados como escudos
estaban rodeadísimos de policías, los cuales no dudaron en abrir fuego contra el vehículo. Todo frente a cámaras de televisión que grabaron todo el hecho. Hubo 170 disparos, de los cuales 46 impactaron en el auto, en los ladrones y lastimosamente en los rehenes. Flora Lacabe, la esposa del gerente, sobreviviría. También se salvó uno de los ladrones, Carlos Martínez, de 20 años, y supuestamente el jefe de la banda moriría en la balacera. Martín René Saldaña, de 24 años, fue el ladrón que se quedó adentro del banco. Fue detenido y al día siguiente fue encontrado ahorcado en una celda de la comisaría 2 de Villarramayo. Se dijo que se había colgado usando el forro del colchón, sin que nadie se explicara cómo lo arrancó. El 29 de enero de 2007, Clarín publicaría una noticia diciendo que no habría sido un suicidio, sino un asesinato. Pero esto no termina aquí. Al conocerse todos los detalles del caso, empezarían los rumores y teorías, las cuales implicaban una complicidad política interna entre las fuerzas policiales y fuertes cuestionamientos al juez Villafuerte Russo. El hecho provocó la renuncia del ministro de Seguridad bonaerense, Osvaldo Lorenzo, y la disolución del Grupo Especial de Operaciones de la Jefatura Departamental. Jabran era una persona a la cual le encantaba mantener un perfil bajo. Pero este perfil dejaría de mantenerse así cuando Caballo, el ministro de Economía de Argentina en ese momento, lo denunciaría. En ese momento, Jabran se hizo conocido para el público en general, aunque su identidad era desconocida en gran medida y la prensa no contaba con ninguna foto de él, hasta que apareció otro personaje en la historia. En el verano de 1996, José Luis Cabeza, un reportero gráfico conocidísimo en Argentina, le sacaría una foto a Jabran. Las primeras fotos públicas de este. La foto de Jabran fue portada de la revista Noticias el 3 de marzo de 1996. Posteriormente a esto, se daría la desaparición de Cabeza y tiempo después sería encontrado calcinado en el pasaje de los Manantiales. Se encontraba dentro de un auto Ford Fiesta incendiado, con las manos esposadas a la espalda y 2 disparos en la cabeza. Es en ese momento cuando empezarían las investigaciones y se darían cuenta de que, oh vaya, resulta que las personas del círculo social de Jabran se veían involucradas en el crimen. Cuando se dictaminó la orden de arresto para Jabran, este se habría escapado, y el 20 de septiembre de 1998 se quitaría la vida dándose un escopetazo, dejando su rostro completamente irreconocible. Según la investigación forense, el cadáver era de Jabran, pero algunos medios de comunicación pusieron en duda la posibilidad del suicidio dada la longitud del cañón y los brazos de Jabran. Esto dio a pie a una leyenda urbana que plantea que Jabran no se suicidó realmente, sino que habría realizado un montaje para que lo pareciera. Durante el año 2002 tuvo lugar en Estados Unidos una transacción comercial supuestamente realizada por Jabran. Sin embargo, la teoría más aceptada es que un tercero habría intentado suplantarlo, presentando documentos adulterados e imitando la firma de Jabran. Situémonos en 1995. Se están dando las elecciones y las opciones eran varias, pero entre ellas estaba el reelegir al presidente de ese momento, Carlos Menem. Es clave recalcar que, bajo el mandato de este, la Argentina sufrió de 2 atentados, ya que la tarde... La embajada israelí sufriría un atentado con el uso de un coche bomba, que se estrellaría contra la instalación y dejaría una tasa de 22 muertos y 242 heridos, además de ser un fuerte quiebre en la Argentina. Todo esto nacería por un conflicto de intereses entre la Argentina y los países árabes, ya que Menem habría tenido cierto acuerdo monetario con los presidentes de estos países. Esto a cambio de recibir beneficios como armas de guerra o lugares de pruebas militares. Pero Menem se echó para atrás con estas ideas al momento que vio cómo esto le daba una mala imagen a su partido y gobierno. Ahora situémonos 2 años adelante, en 1994, específicamente el 18 de julio. ¡Es un verdadero desastre! Esto es comparable al estallido de la Embajada de Israel. Comparable. Ese día pasaría el atentado a la AMIA, el mayor atentado que sufrió Argentina.
Las consecuencias de este hecho serían una tasa de 83 muertos y más de 300 heridos, sin contar la demolición de la AMIA y lugares cercanos. Este atentado sería similar al de la embajada, solo que a diferencia del otro, el coche era una camioneta llena de explosivos, pero ambos tuvieron un final similar, o sea, que ninguno tuvo alguna clase de resolución. Volvemos a donde iniciamos. Como ya mencioné, se estaban llevando las elecciones presidenciales. Carlos Menem Jr., el hijo del presidente Carlos Menem, se estaba preparando para un rally y decidió pilotar en helicóptero hasta Santa Fe para ver los ensayos del TC-2000. Está de más mencionar el hecho que él ya tenía experiencia previa pilotando helicópteros. Aunque hay dos versiones, aquellos que dicen que Carlitos era bastante responsable al pilotar y otros que dicen que le gustaba volar de forma rápida e imprudente, además de tener cierta adicción a la adrenalina. Lo que sí se puede asegurar es que la mañana del 15 de marzo de 1995, Carlitos Menem Jr. le habla a Silvio Oltra para invitarlo a volar. Este acepta y es ahí cuando Carlitos iría a la residencia de la Quinta de Olivos, se sube al helicóptero y es clave recalcar cómo la salida del helicóptero de la residencia nunca fue registrada. Es entonces que Carlos vuela hacia Don Torcuato, aterrizando en el aeropuerto. Es ahí cuando Silvio Oltra se sube al helicóptero. Al rato se vuelven a encaminar hacia Rosario. Es entonces que, según la causa, 39 testigos ven el helicóptero. Testigos que reportan haber visto el helicóptero a baja altura, tan baja que las hélices del helicóptero chocan contra unos cables que se encontraban a tan solo 11 metros del suelo, haciendo que se rompan las bielas del rotor principal. Por más de cualquier intento de Carlitos por estabilizar la aeronave, esta terminaría estrellándose en picada contra el suelo. Silvio Oltra moriría en el momento, mientras que Carlitos lo llevarían al hospital, pero este se encontraba semi-moribundo. Es entonces importante destacar lo mal que manejó la situación la policía, ya que se dice que después de que se llevaran todas las piezas y pruebas del accidente faltaban cosas, hecho el cual no se podía confirmar ya que se habían olvidado de hacer un inventario sobre las cosas. Desgraciadamente, la muerte de Carlitos Menem era algo inevitable, y al final, junto a la llegada de su madre Zulema Yoma y su hermana Zulemita Menem, se terminaría confirmando su muerte. Menem cada vez intentaba confirmar más la resolución del caso como un accidente, mientras Zulema, la madre de Menem Jr., estaba segura de que era un asesinato, y además aseguraría que su hijo le habría dicho que se sentía perseguido. Esto hace sentido ya que supuestamente Carlitos habría visto documentos confidenciales en la Casa Rosada, los cuales estaban vinculados a la distribución de armas ilegales a Ecuador y Croacia. El caso tendría un cambio de juez y distintos reanálisis a las pruebas, pero nunca había nada nuevo. Zulema llamaría a los encargados de este caso corruptos. Es curioso destacar que, similar al caso de las manos de Perón, testigos y encargados de este caso murieron en condiciones inusuales, en total 13 testigos. Por ejemplo, el perito encargado del caso murió en supuestamente un robo, digo supuestamente porque literalmente no le robaron nada. También hay que destacar que después hubo atentados en contra de los sitios y personas vinculadas a la venta ilegal de armas. Dejemos pasar el tiempo, y se descubre que un espía de la CIDE, Aguilar Rizzi, habría alertado y predicho el asesinato, pero terminó siendo desestimado. Tras tanta insistencia por parte de Zulema para que se encuentren las partes faltantes del helicóptero, se consiguieron rescatar 124 piezas nuevas, de las cuales solo 20 tenían números de series. En estas se encontraban distintos orificios, esquirlas, pero sobre todo plomo. Desgraciadamente, este nuevo descubrimiento tenía poco valor, debido a que las piezas habían estado desaparecidas 8 meses y sobre todo, las piezas no tenían número de serie. La versión de Zulema decía que al avión le habrían disparado desde uno de los campos de maíz ubicados a 6 kilómetros del lugar de la caída. Es entonces que por esto el avión baja el nivel de vuelo y posteriormente se estrella. Sin embargo, el juez desestimó la pericia. Actualmente el caso no está resuelto y tiene como 10.000 teorías que lo rodean. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de la masacre de Ramallo? Pues los más conspiranoicos vinculan el robo de los archivos con el caso que estoy diciendo, y supuestamente estos están relacionados y por eso terminarían asesinando a uno de los ladrones que habría sobrevivido. Espero que les haya gustado mucho este video, es el video más largo que he traído hasta el momento.
aunque prometo traer la segunda parte del iceberg, no pasará lo mismo que con el iceberg de las creepypastas, que en algún momento también tendrá segunda parte, lo juro. Si les ha gustado el video, les agradecería mucho con un like, una suscripción, y ya si me quieren ayudar de otra forma, me podrán ayudar con un super gracias. Espero que no se vean de ninguna forma obligados, porque tampoco quiero. Y también me ayudarían mucho uniéndose al canal con las membresías del canal, obviamente. Pero si no pueden, simplemente con un like, una suscripción y un comentario me ayudan bastante. Fue lindo tenerlos acompañándome en este viaje, pero es hora de despedirnos. Así que nos vemos en la próxima. Espero que tengan un lindo día. Adiós.